Yo no puedo crecer, por ponerlo en contexto, en mi lado luminoso, solamente por poner una palabra, y olvidarme de la sombra. Te va a comer en algún momento de tu vida. Aquí me gustaría meter este tema de la esquizofrenia, porque de hecho es algo que se llega a confundir mucho con lo que es el despertar espiritual. Y de hecho en su sintomatología pues son prácticamente iguales, ¿no? Digo, estás viendo cosas que para el resto del mundo no están ahí, pero para ti, en tu fenomenología, las estás experimentando como muy reales, ¿no? La castidad es consciente, la abstinencia es pura reprimir. ¿Quién no te dice que esa persona, en el fondo, lo que quiere pues, es ser como tú, ¿no? Poder darse el lujo de tener esa soberbia. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más. Hoy estoy muy contento de tener a Alejandro, psicólogo transpersonal. Y cuando lo conocí y me habló de esto, dije, yo estaba buscando gallo para hablar de esto. Yo sé que en algunas veces digo ciertas cosas. Dijera un amigo que yo tenía antes, que, que ya no está en este plano para ponernos en ese contexto. Y vamos a curarnos un poquito en salud. Lo que pasa que me gustan mucho estos temas, los abordo, forman parte de mi vida, de hecho. No siempre encuentro con quién hablarlo, pero el tema es que muchas veces se distorsiona cuando lo llevan a otros derroteros y eso es en lo que no estoy de acuerdo. Dicho esto, porque luego, ya sabes, eh, tú dijiste eso. No, no me refiero a eso. Entonces, pero Alejandro, ya haciendo esta pequeña aclaración, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, un placer que nos estés acompañando. Pero por favor, preséntate para que las personas que nos van a ver, nos van a escuchar, sepan quién es Alejandro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Gracias a todos, a todas los que nos están viendo ahora. Pues mi nombre es Alejandro Jaime Miranda. Soy psicólogo, sí transpersonal, pero esa línea es una que he adoptado más en el tiempo reciente. Yo me considero de hecho humanista en mi raíz terapéutica. Y pues bueno, actualmente de hecho estoy terminando esa maestría y estoy ahorita pues con otras actividades como talleres, doy terapia también particular, me gusta mucho la música, la guitarra específicamente es un instrumento que pues me ha llenado mucho el alma, y el deporte actualmente practico boxeo también, y es algo que también me ha llenado muchísimo. Pues dándole a todo, mira, también a mí me encanta la guitarra, también Padrísimo. la, la, la toco, La tabla me dijiste, ¿no? también la También. tabla india, también la toco. Entonces, pues mira, los deportes de golpes, porque luego dicen deportes de contacto, ¿no? De golpes que se Sí. sientan, pues también los practiqué. Hoy en día, pues bueno, como que me he calmado un poco en ese sentido, pero en lo que no me he calmado es con esta inquietud. Mencionabas, ¿no? Esta parte corriente humanista que me fascina también mucho. Que de hecho Jung no se considera transpersonal, pero claro que dejó las bases para esto, Desde ¿no? Como luego. Ken Wilber y otros tantos, ¿no? Pero que ya iremos entrando a fondo y para que las personas que a veces pareciera que cuando nosotros hablamos de estos temas pareciera como que es muy común y que las personas saben qué es, Claro. pero no es así. Entonces, para que las personas comprendan un poco más, porque cuando hablamos de la psicología, pareciera que solamente hablamos de la mente. Pero cuando hablamos de estos temas decimos, eso no es científico. A ver, perdón. Científico es el método. No hay cosas científicas o no científicas. El método es lo que se vuelve científico. Ahora, cuando hablamos de la psicología transpersonal y cuando la mente no nos da, o esa parte se queda corta, por decirlo así, Ujú. hay otros temas donde entra la psicología transpersonal y donde a mi parecer, ¿verdad? Por eso yo estoy muy emocionado, podemos ir más allá de solamente mente y cuerpo. Pero digamos que, como para que nos entienda nuestra abuelita, eh, ¿cómo dirías o qué les dices que es la psicología transpersonal? Así como para Claro. que vaya agarrando forma esto. Bueno, en lo personal hay una definición que me gusta mucho de Roger Walsh y Frances Vaughan, que dicen que la psicología transpersonal ellos la definen por su objetivo, que es llevar la salud mental y la salud en todo sentido a su extremo.
Es decir, pues vamos a procurar ser seres más integrales. Ahorita mencionaste que se trata un poco de trascender la mente. Sí, tiene que ver con ir más allá de eso. Y es entender un poquito pues de qué estamos hechos, ¿no? De cuáles son los ejes que nos componen. Tenemos pues el eje biológico, que es nuestro cuerpo, el psicológico, que es el mental, emocional, el social. Y normalmente se incluye este cuarto eje en corrientes como la transpersonal, que bueno, no le llamamos por sí mismo espiritual, precisamente le llamamos transpersonal porque va más allá de la persona. Eh, Se podría decir que tenemos el entendimiento de que todos somos seres espirituales, sin embargo no todos lo vamos a aceptar de buenas a primeras, ¿no? Claro. Tenemos que pasar por todo un proceso, inclusive a veces pasar por una crisis existencial, el ateísmo. Tú ahorita mencionaste a Jung y algo que me parece muy interesante que menciona Jung es que la verdadera conexión transpersonal o espiritualidad, como le llamaríamos, se encuentra más precisamente al encarar la sombra que en los momentos más luminosos. Sí. Y de hecho demasiada luz pues nos puede cegar, ¿no? Nos puede hacer perder la perspectiva de las cosas. Y es por eso que la psicología transpersonal ha tenido muchísima influencia de lo que es la tradición oriental. Eh, Más que nada yo creo que pues sí del budismo y corrientes como el Zen, ¿no? Que nos hablan de ese equilibrio de las cosas. Entonces, sí, no es un camino completamente luminoso, yo diría que es más de revelación, es más de autoconocimiento y es más de estarnos transformando. Eso es en lo que coinciden yo creo que todos los autores de la psicología transpersonal, ocasionar una transformación en tu ser. Y esto es muy importante porque hay gente que pues tiene un muy buen nivel de desarrollo e integración en su vida terrenal. Ujú. Tienen trabajos muy bien remunerados, viven en buenos lugares, tienen buena compañía y aún así pues pueden experimentarse insatisfechos Se y quedan vacíos. cortos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde yo digo, cuando entra esa pregunta de ¿y qué más puede haber? Ahí es justo donde entra la psicología transpersonal. Ayudarnos a ir más allá de lo que nosotros mismos creemos que somos. Hablas de algo bien interesante cuando se pasa por un ateísmo, se pasa por esas situaciones. Y pues yo lo pasé, o sea, como También. exateo lo puedo decir. Por eso digo que vamos a tener que charlar antes de entrar a cámaras y micrófonos. Decíamos, bueno, tenemos que tener más charlas de esto en ese sentido. Eh, ¿Cómo mencionas esta parte y que a veces se tiene que ser cuidadoso porque hoy en día se ha distorsionado con tantos kioscos, que era lo que Claro. decía a la introducción de esta charla? Eso es lo que no me ha parecido que se ha hecho hoy en día, que se ha distorsionado, que se ha convertido como una especie de kiosco de marketing Ujú, espiritual. Y antes estaban las grandes religiones. ujú. Ahora están los pequeños kioscos, pero van como en esa misma dirección, pero tranquilos. No me voy a poner duro en ese sentido. A lo que voy, hay una frase que me gusta mucho de Teilhard de Chardin que decía, somos seres espirituales con experiencias humanas y por eso sufrimos, ¿cierto? Yo ahí vi que se te iluminaron los ojos porque él es muy interesante leerlo en este Sí. sentido, porque efectivamente hay situaciones donde lo aparentemente científico, hablando de la psicología, pero ya cuando nos adentramos a la humanista, a la transpersonal, al psicoanálisis, nos damos cuenta que hay muchas herramientas que lejos de estar peleadas, se tienen que conjugar y por eso me gusta mucho la transpersonal en ese sentido. Claro. ¿Qué, qué hay más allá de este plano? Eh, ¿Qué va sucediendo en nuestras vidas? E incluyendo esta parte de lo que mencionaba de los kioscos, en ese sentido, que cuando no hay una buena información y no hay personas que se lo toman en serio, lo distorsionan. A lo que voy con mi siguiente pregunta es, para las personas que nos están viendo, ¿cómo guardar esta autenticidad o qué les puedes decir para diferenciar entre, cómo decirlo, como una especie de como que se disfraza de una falsa espiritualidad o Ujú. como que lo tomo como un distractivo la espiritualidad para no asumir esta responsabilidad? Claro. ¿Me sigues? Entonces,
¿Cómo, cómo trazamos esa frontera entre lo auténtico y lo que se disfraza? Híjole, es una pregunta muy buena, muy profunda. Yo creo que para empezar me remontaría a lo que es la fenomenología para poder explicar estos fenómenos. Bien. Porque es cierto, existen muchas religiones y al estar inmersos en la psicología transpersonal entendemos que todo es válido. ¿Por qué? Pues porque es como esta parábola del elefante, para quienes no la conozcan, bueno, trata de varios hombres ciegos que están tratando de descubrir a través del tacto lo que es un elefante. Exacto, buen ejemplo. Y cada quien pues percibe partes diferentes, ¿no? Dice, el colmillo, el elefante es como una lanza, o el que toca la pata dice, el elefante es como un tronco, o el que está en el cuerpo, el elefante es como una pared. Y así, en esta metáfora pues lo divino, la superconciencia, la fuente, Dios, como lo queramos llamar, representaría ese elefante, y nosotros estamos percibiendo solo una parte muy pequeña de ese elefante. Por eso es tan importante la fenomenología, porque al final son figuras arquetípicas. Nosotros tenemos, bueno, si seguimos la religión cristiana, pues a Cristo, ¿no? Ahí en Oriente tienen al Buda, pero al final es el arquetipo del iluminado. Y todas estas figuras nos plantean un modo de vida, ¿no? Al final, pues hay varios caminos, está el Sendero Óctuple, están los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali, sí, claro. hay muchas vías, ¿no? Para poder llegar a ese mismo estado, porque así es como a mí me gusta verlo de esa manera. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero me marcó mucho en su momento, decía la frase, no hay personas iluminadas, solo hay actos iluminados. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo estamos vibrando, cómo está nuestro equilibrio en ese momento. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay mucha gente que se va de viaje a India, ¿no? Por ejemplo, y regresan completamente renovados, ¿no? Irreconocibles, con un cambio muy profundo en su ser. Pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué fue lo que encontraron en India que no tenían, ¿no? En donde estaban. Al final yo tengo la teoría de que pues todo está dentro de nosotros. No tenemos que viajar al otro lado del mundo para poder alcanzar esos estados. Ahora bien, ¿dónde está la línea que marca lo auténtico de lo falso? Pues en el tiempo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo vamos a poder ver cómo es que la persona está llevando su vida de acuerdo a lo que le está siendo revelado. Estamos hablando de que estas prácticas nos permiten conectarnos con la sabiduría ancestral, inclusive con los maestros ascendidos, ¿no? Como les llaman, para adquirir este conocimiento, poder, digamos, bajarlo a nuestra conciencia. Bajarlo del disco duro. Exacto, porque sí, al final somos pues una especie de supercomputadora orgánica, ¿no? Así funcionamos. Y entonces se nos dice desde lo transpersonal que toda la sabiduría, toda la perfección, todas las virtudes más altas ya están ahí. Todo el amor de Dios ya está ahí, vive adentro de nosotros. Es nada más conectarnos con eso. Pero no nada más implica eso, porque hay mucha gente que puede tener una experiencia tan profunda que se quedan clavados, digamos, en esas ondas. Y es lo que sucede, me parece que Ken Wilber le llama la enfermedad del Arhat. Sí. Y sí, es justo cuando la persona se retira del mundo y ya no puede tener contacto con ese los mundo. demás, Está exacto, sí. completamente perdido, digamos, en el mundo transpersonal, que es muy hermoso. Pero por otro lado hay otros autores como Jorge Ferrer. Él nos habla de que pues no puede haber espiritualidad si no estamos en comunidad, si no hay un contacto con otros seres humanos, si no hay esos contrastes, porque... Esas paradojas, ¿no? Exacto. Fíjate, ahorita que hablabas esa paradoja del elefante, a veces puede pasar como la de la caverna de Platón, También. que sales como ciego y abre los ojos de pronto, en ese sentido. Digo, ciego porque estaban en la oscuridad, ¿no? Que también es como estos mantras, el Waje Guru, ¿no? Es el maestro que te lleva de la oscuridad a la luz, pero de esta luz que hablamos del conocimiento, ¿no? Así es. Pero él sale y cuando le dicen, vengan, miren, el mundo no es así, se lo quieren madrear, ¿no? Porque, no, espérame, ¿no? Y a veces hay ese riesgo y por eso sucede esto que mencionas. Lo puedo revelar, pero también lo puedo manipular
O también me puedo quedar alejado porque van a pensar que estoy loco. Sí, Esas son las cosas que pasan, ¿no? Entonces, justo. si yo, mira, a mí me pasó una situación Ujú. X situación que me pasó cuando practicaba el ateísmo y que de pronto cuando yo la vivo, digo, esto no puede ser. Ujú. Algo me sucedió, entonces no lo puedo revelar porque van a pensar que estoy loco. Y entonces Claro. vas por el camino como ya viviendo contradicciones en tu vida. Y eso, andar solo, es muy peligroso, pero también caer en manos habilidosas, por decirlo así, también es muy peligroso. Hace rato mencionabas también de ir a India y que de pronto vas y te das un mal viaje nada más por tus necesidades, por tus carencias Ujú. y ya regresas. Puedes regresar de una manera muy auténtica o puedes venir cuestionándote. Yo Claro. cuando fui a la India lo único que encontré fue esposa. Porque ella conocía a la que hoy en día es mi esposa, entonces. Pero ya si lo planteas así, pues obviamente fui y encontré el maestro. Porque Ujú. ya convivir con alguien que es totalmente a ti, de otra cultura, ella es de Colombia, Sí. y de pronto, aunque hablemos el mismo idioma, entre comillas, nos encontramos que la pareja es uno de los grandes maestros, los hijos, bueno, ni se diga. Sí. Pero bueno, para no desviarnos en ese sentido, es cuando uno entra en esto, de lo que estaba armando anteriormente, lo digo, no lo digo, fue auténtico, fue real. ¿Qué tan riesgoso es, Ujú. qué tan peligroso diría yo? Dicen que incluso los AA dicen que por andar por caminos espirituales Ujú. eh, de una manera solo es muy peligroso. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué les dices a las personas, incluso la misma meditación, Ujú. cuando no se tiene el conocimiento? ¿Qué tan peligroso es querérselo llevar solo en ese sentido? Yo creo que puede ser muy peligroso dependiendo de la persona, porque aquí me gustaría meter este tema de la esquizofrenia, porque de hecho es algo que se llega a confundir mucho con lo que es el despertar espiritual. Y de hecho en su sintomatología pues son prácticamente iguales, ¿no? Digo, estás viendo cosas que para el resto del mundo no están ahí, pero para ti en tu fenomenología las estás experimentando como muy reales, ¿no? Hasta más reales que pues esta realidad tangible. Entonces, si no se tiene la guía de un maestro, que eso es algo yo creo que primordial en cualquier camino espiritual, sí que hay alguien que te esté acompañando, que te esté guiando, porque al final, pues si tú no has recorrido ese camino, no sabes a dónde quieres llegar y solo estás ahí como en los kioscos, pues no lo vas a poder integrar. Y eso pues lo ligo también a mi respuesta anterior de cómo te das cuenta de la autenticidad. Todos los autores transpersonales nos hablan de eso, del nivel de integración que tiene la persona. Jung, por ejemplo, hablaba del proceso de individuación, que es simplemente eso, ¿no? Descubrir Exacto. a Sayoli, ¿no? La psicosíntesis. Se trata de descubrir, pues, todas estas subpersonalidades que tenemos, que, pues, todas tienen su Sí, sí, porqué, sí, su sí. función, pero al final, pues, no estar peleadas con ellas y llegar a un nivel de equilibrio de tal manera que no nos dominen. Esto a lo mejor aplicado más a lo que es el arquetipo de la sombra. La sombra, pues básicamente es lo que no conocemos de nosotros mismos, que no nada más incluye lo malo, están ahí también las potencialidades, pues todo lo que no hemos explorado, ¿no? De nosotros. Entonces, si no somos conscientes de la sombra, nos puede dominar en nuestra vida, ¿no? Al punto de que actuamos como autómatas, reaccionamos pues como por instinto, ¿no? No pasamos por el filtro racional y mucho menos a nada superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si podemos llegar a ese nivel de integración y con coherencia, entonces pues todo se va a dar naturalmente. Yo a lo mejor lo comparo un poco con este aspecto de abrir los chakras, ¿no? Porque es algo muy físico, es algo que podemos sentir y es algo que desde luego se ve reflejado en cómo actuamos. Por poner un ejemplo, si tenemos bien equilibrado el chakra de la garganta, pues las palabras que broten de nosotros van a ser armónicas. Vaya, no podemos decir nada torpe, ¿no? Si estamos hablando en un estado prácticamente meditativo, ¿no? Sí. Y esa es justamente la coherencia, lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Si están sobre la misma línea, yo te diría que sí eres un ser integrado.
Que eso es lo que se busca, la integración de la sombra. A mí me gusta, como haciendo, entre comillas, una pequeña pausa, si me permiten. Quiero mostrarles algo, no sé, a lo mejor con rojo. Como yo de Sí. pronto, cuando explico lo de la sombra, que Ajá. te digo, me gusta mucho, no sé si se ve ahí en la cámara, amigo, Pablo. Entonces, es como decir esto, cuando las personas se viajan. Este eres tú y digamos que empiezas a trabajar en tu lado, vamos a decir, luminoso, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Y entonces meditas, buena alimentación, hablar con coherencia, que no significa no decir groserías. Me tengo que amarrar el dedo antes de la cortada porque ya saben mi pinche lenguaje de carretero. Y entonces tu lado, digamos, luminoso empieza a crecer, ¿no? Sí. Pero cuando les pregunto a las personas, bueno, ¿y qué sucede con tu sombra? Dicen, se hace más chiquita. Mentira. Ojalá. No, conforme vas trabajando vamos a llamarle despertar de conciencia, todo esto, aunque no estés trabajando esto, crece en la misma proporción. Así es. Y eso es lo que las personas pierden piso. Yo muchas veces le digo, se la terminan creyendo. Ya me iluminé, ya no sé qué. Y es cuando vemos que estas personas perdieron de foco la sombra, y es cuando de pronto vemos estas conductas compulsivas y dicen, oye, pero si tan buena persona que era ¿y cómo es posible que ahora está reaccionando así? Porque Sí. perdieron de foco la sombra. Claro. Hablabas de esta individuación. Yo no puedo crecer, por ponerlo en contexto, en mi lado luminoso, solamente por poner una palabra, y olvidarme de la sombra. Te va a comer en algún momento de tu vida. Es como si habláramos de castidad y abstinencia. La Sí, me castidad, encanta ese ejemplo. ¿no? La castidad es consciente, la abstinencia es pura reprimir. Y por eso vemos muchas acciones, no los estoy disculpando. Ujú. Es una invitación a reflexionar y a comprender por qué las personas reaccionan de esa manera. Pero tú eres mi invitado, por favor, profundiza en eso. ¿Qué quieres decir con respecto a esto? Pues digo, esto a lo mejor no señalando a nadie en particular, porque pasa en todas las religiones realmente, y esto tiene que ver a lo mejor con lo que hablábamos anteriormente, el despertar de conciencia y también la manera en cómo tú te desenvuelves con los otros, a lo mejor sí te va a dar cierto rango, ¿no? Cierto poder, podríamos decir, sobre todo si estás al frente de algún grupo, ¿no? Espiritual. Y ahí es... tristemente, como bien lo decías, la sombra crece en proporción al tiempo que tú estás en la luz, ¿no? O en la medida. Entonces, si lo ignoramos, si lo reprimimos, ahí es donde de repente, pues como Mr. Hyde, ¿no? Y como Jekyll y Hyde, buenísimo, sí. así es cuando se manifiesta, ¿no? Cuando sale, cuando menos te lo esperas. Y es por eso que en lo transpersonal no hablamos de suprimir la sombra, no hablamos de reprimirla, no hablamos de matar la sombra. Hablamos de un encuentro con Integración, la sombra. ¿no? Sí, primero conocerla, ¿no? Claro, Pues, sino que integras, perdón. sí. Decía Jung, si no encerráramos a nuestros criminales, no tendríamos que encerrar nosotros. Y por eso vemos las redes sociales y todo esto del humor negro. Sí. Porque hoy vivimos ¿cómo decirlo? En el lenguaje correcto, decir las palabras correcto. Al negro ya no le podemos decir negro, ya no puedo decir otras palabras porque si no nos censuran el video. Y entonces, cuando hay una oportunidad, sale el sarcasmo, sale el humor negro. A mí me encanta a mí me encanta dejar pasear la sombra como en mi humor negro, por cómo me comporto en ciertas ocasiones. Sí. Pero, porque si no, lo reprimes y nos termina devorando justo como el Dr. Jenkins, Mr. Hyde. ¿No? Extraordinario libro, léanlo. Pero de esos tenemos mucha información. El mismo de Paul Gaiman, el viaje del héroe, ¿no? que se menciona Sí. muchísimo. Porque a final de cuentas eso forma parte de mi individualización. Es decir, voy a hacer este viaje del héroe, pero siempre acompañado de mi sombra. Ujú. O me pareció esto habérselo escuchado también a Jordan Peterson que dice, vale ser más un soldado en un jardín, ¿no? Un jardinero en una guerra. ¿No? Exacto, que un jardinero en una guerra. De eso eso es lo hermoso, por eso me gusta tanto la transpersonal en ese sentido. Claro, aunado también al psicoanálisis, a la humanista, al conductismo, obviamente, Uy, sí. ¿no? Porque nos da estas herramientas de integración de la persona, Ujú. donde nos vamos informando, convirtiéndolo en conocimiento, y lejos de causar un miedo, podemos indagar qué hay allí. Es decir,
yo no estoy de acuerdo en este sentido, porque dentro de esta corriente incluso se usaron los psicodélicos, ¿no? Sí, Y hay sí, sí. personas que desde el desconocimiento, desde la ignorancia, y yo siempre repito, la ignorancia no es mala. El asunto es que te hagas pendejo y creas que le pongas una etiqueta. El ser ignorante, somos más ignorantes de lo que nos imaginamos. Son mucho más cosas las que ignoramos. Y Claro. muchas veces desde esa ignorancia opinamos. A lo que voy con esto es, con todos estos estudios que incluso se usaron con el LSD en, en esta corriente, Ujú. ¿tú cómo lo ves en este sentido? Que incluso hoy esto en día lo aplican mucho en ciertos kioscos y lo distorsionan. Sí, Es sí, cuando sí. allí no hay un buen guía, es cuando Claro. solamente es puro business. Sí tiene su parte de verdad porque hay cosas que lo respaldan. Claro. ¿Qué opinas del uso de estas sustancias Mm, mal enfocadas en este sentido? sí, desgraciadamente ahí pues es más una cuestión del set and setting. Y ese es el punto al que nos van a remitir todas las investigaciones, porque déjame decirte que el año pasado estuve haciendo un poco de investigación sobre eso y hay realmente muy poca información. Específicamente sobre lo que llamamos los enteógenos, porque bueno, no les decimos psicodélicos, no les decimos drogas, no les decimos, ¿de qué otra manera les dicen? Efectos especiales. Ajá, pero enteógenos es el nombre que empleamos y de hecho eso significa Dios adentro. De ahí viene esa palabra. Ahora bien, eh, sí es mucho la responsabilidad de la persona que está justamente guiando, ¿no?, al otro, acompañándolo en esa experiencia. Pero ahí yo te diría que pues habría que conocer antes con quién estamos trabajando, no llegar así, que, pues sí, como turismo, ¿no? De que, ay, de repente escuché, ¿no?, que Turismo había una espiritual. ceremonia de hongos o algo. Aunque hay gente que es de la idea de que la sustancia es la que te llama. Hablan del llamado, ¿no? Que pues lo sientes y pues ahí es cuando acudes. Pero independientemente, pues es hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque primeramente no es algo recreativo. No es digo, el LSD es una sustancia muy interesante, ahorita ya hablaré más al respecto, pero hablando, por ejemplo, no sé, de la ayahuasca, que es, pues es un efecto mucho más fuerte, eh, pues es el DMT, ¿no? La dimetiltriptamina haciendo Exacto. acción en el cuerpo. Entonces, pues es una experiencia que de preferencia se debe de llevar con alguien que tenga mucha experiencia, que tenga un trato muy humanitario y muy compasivo. Y además lo ideal, ahí es donde entramos también los transpersonales, que puedas platicarle esa experiencia a un transpersonal, sobre todo si fue algo traumático. Que de hecho eso no es malo. Eh, no es garantía que se nos va a manifestar algo bonito en estos viajes, como les Hablando de la llaman. sombra, ¿no? Sí, justamente porque es lo que sale al final, el inconsciente es lo que ves. Hay personas que me han dicho que una experiencia con ayahuasca es como condensar 10 años de terapia, ¿no?, en una sola noche. Y yo creo que sí puede ser un poco así, porque en terapia pues es un proceso gradual, ¿no?, donde vas revelando el inconsciente y vas acompañado, vas como con las rueditas, ¿no?, ahí de apoyo. Y pues con la ayahuasca es de golpe, ¿no? Es entrar a ese mundo y pues es tú solo y es verlo honestamente, ¿no?, de frente. Eso no, no todos tienen el valor para hacerlo. Entonces, al no poder asimilarlo, eh, pues es mejor, ¿no?, que se acuda a terapia, porque además nosotros hacemos mucha chamba con todos los símbolos que aparecen, ¿no? Todo eso lo vamos aterrizando. Ay, es que vi una serpiente y es que vi un dragón de 7 cabezas de este color y todo eso lo vamos como aterrizando a lo que es la vida de la persona, porque si algo nos enseñó Jung es que el símbolo tiene muchísimo valor. Entonces, pues sí, cuidar esa parte y yo le agregaría también ir con una intención. Esto de parte de la persona que va a tener la experiencia. Si es alguien que sabe, pues te va a decir obviamente que dietes, que tengas abstinencia, te va a dar instrucciones muy específicas. Pero la intención, eso ya depende de cada uno. Y es lo mejor, ¿no? Ir pues como con una consulta, ¿no? Para con la abuela, el abuelo, y ir también con respeto, ¿no? Con humildad, pues presentándote, ¿no?, con honestidad y sin, no nada más como por querer vivir pues una experiencia diferente. Yo agregaría asumiendo la responsabilidad total en ese sentido de con quién vas, investigar, Claro. estar bien informado. Por eso yo digo,
eh, que ser cuidadoso en ese sentido cuando agarras un kiosco y es puro marketing y hoy lo ves en Instagram que ya cualquier persona que entró en un curso de 200 horas ya es, ¿cómo le dicen? Facilitador. Ya es facilitador, ya es abuelo, ya es abuela, y entonces es a lo que voy, se distorsiona. Y muchas veces eso es lo que estabas mencionando, en muchos casos se quedan con la sensación de la experiencia y creen que esa sensación es lo que tenías que resolver, es Claro. tu historia. Y mucho cuidado, porque con esa sensación es como cuando le entras a cualquier otra sustancia o a cualquier otra bebida. Piensas que la sensación es cuando eso realmente no es así. Claro. Hablabas del trauma. No forzosamente los traumas son malos, porque gracias al trauma podemos cambiar toda nuestra vida. Claro. Podemos transformarla y darle gracias a ese trauma, aunque lo duden. Pero ibas a mencionar algo, por favor. Sí, porque al final hay que entender que todos tenemos un trauma bien grande, que es el trauma de nacimiento. Para empezar. Y que nos hablaba este autor Stanislav Grof, que se Exacto. liga también al tema Sí, del sí, sí. LSD. Esto sí me gustaría compartirlo porque es bien interesante esta cuestión de las matrices perinatales. Porque sí es cierto que pues por ahí de los 70s, en este tiempo donde se estaba descubriendo el LSD y todo, pues no se tenía tanta conciencia de lo que era la vida intrauterina, ¿no? Del bebé. Hoy en día le ponen mucha atención a eso, ¿no? Exacto. Pero entonces, ¿qué sucede? Stanislav Grof detectó que cuando una persona consumía LSD podía viajar, digamos, hasta esa experiencia de su nacimiento, ¿no? Regresar hasta ahí y experimentar otra vez ese trauma. Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hay 4 etapas que se distinguen, que la primera pues es cuando el bebé está prácticamente sin conciencia de lo que es el otro, está fundido, ¿no? En su madre, en su vientre, está flotando en la temperatura perfecta, sin sentir molestias, sin necesidades, entonces está como en el paraíso de alguna Le manera. llamamos la fuente del placer, o sea, estás en la Sí. fuente del placer, no tienes que hacer nada. Claro. Ujú. Sí, estás como en el... Eso es, digamos, una experiencia arquetípica de lo que es el paraíso. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se empieza a contraer el canal uterino y el bebé pues empieza a sofocarse, no puede respirar, eso sería como el arquetipo del infierno, ¿no? Ujú. Y en la etapa siguiente, cuando está tratando la madre pues de expulsar al bebé, que se dan las contracciones y es como que está saliendo, ahí es como esta dualidad en placer y dolor, ¿no? Normalmente mucha gente que está en el sadomasoquismo o estas ondas, pues algo tiene ahí, ¿no? Con Sí, esa... se dice justo este autor, ¿no? Sí, en esa matriz perinatal 3 y pues ya la cuarta es cuando pues puede salir el bebé, ¿no? Pero el punto es que esta experiencia pues es inconsciente, ¿no? O sea, porque no recordamos. Solo a través de un estado superior de conciencia, pues puede ser con meditación, puede ser asistido con una planta. Grof incluso lo hacía con luces estroboscópicas. Así. Que al día de hoy todavía se usan en algunas terapias las Sí, luces. sí, de hecho. Hay unas terapias muy, muy novedosas que también sí, con una luz estroboscópica te puede ayudar a alcanzar eso. Pero entonces, bueno, volviendo al trauma, ¿por qué no? Para empezar, porque mucha gente le hace ruido esto de, yo para qué quiero regresarme a revivir eso, mejor lo dejo enterrado, ¿no? En el pasado y ya me olvido. No, al contrario, para que tú puedas sanar de manera integral, conscientemente y en un nivel extremo como te propone la psicología transpersonal, es importante que revises tu trauma. Y ahí te va la otra. Porque tú ya no eres ese bebé o a lo mejor ese niñito al que le ocurrió el trauma, ¿no? Lo vas a poder ver ya desde tu perspectiva adulta y al final tú eres quien sana eso, ¿no? A ese niño, ¿no? Que sufrió un abuso, una violación. Tú lo contienes desde tu yo adulto y eso es al final lo que te ayuda a sanarlo. Pues primero encararlo, ese es el primer paso, y luego pues irlo integrando, ¿no? Irlo asimilando, irle dando un sentido, porque esa palabra a mí me encanta, la repiten mucho también en transpersonal. Hay algunos autores, de hecho, que no son transpersonales como Viktor Frankl, pero que Es nosotros... más humanista, ¿no? Pero digamos. Sí, los retomamos justamente por esas cuestiones. De hecho, Viktor Frankl se quedó así de ser transpersonal. Realmente sí, o sea, para haber desarrollado incluso ese libro de Sí, El hombre busca el claro. sentido, ya el título te está diciendo, Sí, ¿no? completamente. Entonces,
Si podemos encontrar un sentido a esas experiencias dolorosas, ahí es cuando podemos encontrar ese crecimiento. Y es un proceso, eso es lo mágico, porque pues no acaba realmente nunca. O sea, no hay un ser humano que esté al 100% en todas sus Pues, estadísticas. pues no, pero a final de cuentas también esta frase, ah, por error de traducción o lo que sea, es como decir que el dolor es la piedra angular del crecimiento. Claro. Si a veces a una simple consulta no le quieren entrar, imagínate abordar esos temas. A final de cuentas, somos los adultos los que tenemos que resolver el trauma que te haya... Todos Exactamente. somos sobrevivientes de nuestra propia infancia. E incluso hay esto que se menciona, que en el momento del nacimiento, pues se forma, se va construyendo toda nuestra huella de abandono. Todos la tenemos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo la vamos resolviendo? Mencionabas esta parte traumática en donde estás entre la vida y la muerte. Es Ujú. decir, ya naciste, ahora respírale, pendejo, que te mueres. Y entonces el cordón umbilical, que era cuando estabas en el útero, ahora el segundo cordón umbilical es la respiración, ¿no? Así es. Esta referencia que se hace. Ahora, ¿cómo vamos a estar conectados al segundo vientre, que es la, llámale la tierra, la, como le quieras decir, y de pronto yo estoy conectado a la vida a través de la respiración. Te fallas el cordón umbilical, te carga la chica, o sea, te mueres, ¿no? Entonces, ¿cómo hay estas, digamos, toda esta filosofía que se menciona, que dependiendo lo que tú hayas vivido, es como si quedara grabado una especie de película, ¿no? Lo que también llaman momento semilla, el Ujú. engrama, y cuando en algún momento de tu vida pasa una circunstancia parecida, se activa ese engrama y empiezas a pasar por ciertas situaciones complicadas, ¿no? En tu vida y Sí. dices, detona un dolor, detona un síntoma físico, algo se construye debido a que el cuerpo Claro. está la memoria. Hablabas del inconsciente. Pues el inconsciente es una memoria que está nula, Ujú. que se reactiva a través de un proceso de una vivencia. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Exactamente que. Esa parte de cómo en el transpersonal, cuando se reactiva algo, Ajá. debido a la memoria, Ah, que de claro. pronto, digamos que de una manera inconsciente lo traemos de la memoria nula, y de pronto dices, oye, ¿por qué esta situación? ¿Por qué este miedo a que me abandonen? Sí, 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 se Porque va. hablabas del trauma, ¿no? Que no forzosamente es malo. Claro, no, pero ya al encararlo, o sea, puedes hacer lo que decíamos, consciente lo inconsciente, y entonces vas a poder manejarlo porque ya no te va a dominar y ya no vas a actuar en automático. Ese es el punto. Pero sí es cierto, es muy difícil, digamos, estar completamente exentos de patrones, ¿no? Porque pues así funcionamos. Inclusive yo creo que los grandes maestros pues también, ¿no? Tienen algunos patrones que están allá arraigados. Esto lo comento porque se nos habla mucho de trascender esta parte, sobre todo en el budismo, ¿no? De, pues, del desapego, de pues estar siempre, ¿no? Transformándonos. Pero es cierto que la vida pues nos va a repetir las lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Y es ahí donde el otro se vuelve tan importante, porque si no tenemos pues alguien para espejearnos, va a ser muy difícil conocernos a nosotros mismos. Necesitamos a un otro para, pues, hacer ese contraste, ¿no? Pues, justamente para ver en qué nos identificamos, en qué no, y a partir de ahí definirnos. Otra cosa, perdón, muy importante que se me olvidó mencionar de la psicología transpersonal. Eh, una persona, para poder entrar en un proceso transpersonal, necesita tener un ego bien establecido, que es algo que normalmente, pues, no nos gusta mucho esa palabra del ego, ¿no? Pero es muy necesario para funcionar en esta vida. Si no tuviéramos ego, pues seríamos como un barco a la deriva, ¿no? Y todos pasarían encima de nosotros. Entonces, a través de eso, pues podemos saber más o menos quiénes somos, considerando pues que tenemos una gran sombra también. Pero entonces, al trascender esa parte es lo que cambia. O sea, yo decido cuándo me identifico y cuándo no. Cuándo me pongo la máscara, ¿no? Y cuándo esa máscara me está siendo útil para funcionar en la vida, para, pues, desarrollar alguna de mis potencialidades que están ahí ocultas. Entonces, es muy delicado llegar a ese equilibrio entre, pues, qué tanto nos dejamos controlar, porque al final, insisto, ahorita mencionamos la iluminación, pero si yo te preguntara, por ejemplo, Israel, ¿qué entiendes tú por iluminación?
Para mí la iluminación es, de una manera mucho más sencilla y básica, es cobrar conciencia de mí, cuáles son las cosas que me aquejan, en qué momentos reviento, en qué momentos echo madres, en qué momentos es cobrar conciencia de mí, es esta parte que me gusta, conciencia de mí y conciencia del principio de realidad y cómo está impactando en mí. Para mí, Ajá. eso sería una manera de iluminación, por lo menos ya no me subordino a la vida cotidiana, Ok, que está medio cabrón, pero porque sí. nos seguimos Sí, enganchando. hay algo bien interesante que también nos dicen en el budismo, porque llega una felicidad que es más trascendente que pues, simplemente estar alegre, estar contento, ¿no? Es algo que nos llena el alma, es algo que inclusive va más allá de lo que sería la cima de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es la autorrealización, o sea, es una experiencia cumbre, Yo le como él lo... llamaría, en ese sentido, si me permites, como estar pleno. Yo le llamaría la plenitud. Me siento pleno con lo que tengo, no con lo que me falta. Ajá. Entonces, porque la gran mayoría está más preocupado y justificamos que hay personas que pareciera que son más privilegiadas dependiendo. Porque muchos dicen, ay, pues está cagado en dinero. ¿Tú podrías manejar esa cantidad de dinero? Entonces, diría uno, pues mejor me quedo, porque también para que puedas manejar el dinero se requiere de una gran sabiduría. Sí, Lo vemos en la claro. vida pública de otras personas. Entonces, si habláramos en ese sentido de felicidad, yo lo llamaría como ese estado de sentirme pleno con lo que he alcanzado, con lo que tengo, no con lo que no tengo, con mi propio autoconocimiento, ¿no? En ese sentido. Sí, inclusive podríamos decir que es la paz, ¿no? Porque es un También. estado más elevado. Tenía un maestro que era medio radical, pero él decía, todas las emociones son estados alterados del estado natural del ser, que es la calma, ¿no? La paz, ese es el estado que observamos. Pues sí, en la naturaleza, ¿no? También justo en los animales, en ese nivel de integración, de armonía que tienen en su ambiente. Es muy chistoso, ¿no? Cómo parecemos una especie que no es nativa de aquí porque pues no estamos integrados en nuestro ecosistema, ¿no? Y al contrario, le estamos haciendo mucho daño, pero ahí tiene que ver con esa parte de abrir la conciencia. Inclusive, si me permites, Israel, yo lo llevaría pues a un nivel todavía más global porque realmente es muy difícil de definir esto de la iluminación, pero por lo menos a los maestros que les he preguntado coinciden en que es ver las cosas como son realmente. También tiene que ver con eso. De ahí la sabiduría que surge de uno, porque no nada más es la felicidad, son las dos partes, ¿no? También necesitas la sabiduría. Y esa surge de esta visión más objetiva, porque yo creo que nunca podemos ser completamente objetivos. Imposible. Cuando alguien dice, quiero ser objetivo, ya de entrada no lo vamos a hacer, o sea, no, es muy complicado. Correcto. Pero ahí está justo lo paradójico, porque pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y ambas son válidas, ¿no? Y ambas son verdades. Claro. Sí, sí, así es como por eso la fenomenología, amamos la fenomenología en lo transpersonal. Incluso lo del ego, ¿no? ¿Cómo ponemos el ego como si fuera algo perverso, algo malo? Sí, Y es uno de nuestros grandes aliados. sí, 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 y justo es la parte a la que iba. Cuando un paciente llega a terapia, o sea, esto también para saber cuándo podemos irlo metiendo a lo transpersonal realmente, en la Gestalt nos hablan de la fuerza yoica, ¿no? Otro buen tema. Sí, 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 pues La gestase. sí, ese yo fuerte, ese yo estable, que por lo menos pues ya tenga su lugar en el mundo, ¿no? Se desenvuelva efectivamente. Entonces, sí se puede. Pero si una persona llega y tiene el ego hasta abajo, perdón, pero no se puede hacer un proceso así porque no, Exactamente. simplemente porque no hay ego para ser trascendido. ¿Me explico? Es que le estás dando un punto, y yo lo he mencionado antes, alguna vez lo mencioné en una charla, que aquellos que se disfrazan de humildes corren el riesgo de ser pisoteados. O sea, Ajá. por, porque, híjole, es que este es un tema de debate, pareciera, pero es que es muy auténtico. Porque entonces es como, y me han llegado a decir, es que eres muy soberbio. Le digo, pues en esa medida que me ves soberbio, en esa medida tu autoestima está de baja. Y no me estoy poniendo por encima, sino que las personas tenemos que aprender a integrar nuestras luces, nuestras sombras, nuestro ego. Y claro, a veces también bajarle un poquito de huevos a nuestro ego, que de eso se trata. Sí. Es nuestro gran aliado el ego. Claro.
Fíjate, ahorita en este ejemplo que comentaste de esta persona que te estaba diciendo soberbio, pues ahí está la sombra de la persona. ¿Quién no te dice que esa persona en el fondo lo que quiere pues es ser como tú, ¿no? Poder darse el lujo de tener esa soberbia. Pero eso está en su sombra porque es una potencialidad que no ha desarrollado. Y es bien chistoso cómo nos dicen, de acuerdo a los arquetipos de Jung, en la medida en que tú te identificas con una máscara, esa es la sombra que Exacto. estás generando. O es Justamente. lo que no te atreves. Mira, obviamente, de lo que platicamos al inicio antes de entrar a cámara, una de las cosas que más me tachan es de eso. Y yo digo, pues lástima, porque gracias a eso también podemos hacer muchas veces lo que nos impulsa en nuestras vidas. Y lo que me lleva a a la siguiente pregunta, ¿cómo esta parte, entre comillas, espiritual y todo esto, cómo podemos empezarlo a integrar en nuestras vidas de una manera auténtica? Ujú. Y sobre todo cuando vamos con un terapeuta, un psicólogo en esta corriente, Sí. de no confundirlo con las creencias de la persona que está delante de nosotros. Y esa es la parte, Para mojarnos un poquito. claro, esa es la parte más difícil porque, híjole, por eso a mí no me gusta tanto hablar de creencias. Yo prefiero que la persona me diga, creo en mí mismo, ¿no? En mí Ujú. misma. Pero es que al final las creencias también representan cajas, ¿no? Representan Un posicionamiento, limitaciones. ¿no? Sí, son necesarias, digo, yo por eso, cuando tuve mi etapa de ateísmo, claro que renegué mucho de mi religión, pero actualmente pues agradezco haber tenido esa base, porque pues al final hay que saber cómo interpretar. Hay una filosofía, bueno, se podría decir que es una corriente espiritual también, que la psicología transpersonal ha absorbido mucho de eso. Se le llama la filosofía perenne, Ok, sí. o Ujú. la sabiduría perenne, ¿no? Y perenne pues quiere decir eterna. Esto quiere decir que todas las religiones de alguna manera nos están apuntando hacia un núcleo de donde está la sabiduría más elevada, de donde vienen esos valores que pues nadie se inventó, ¿no? Porque pues el amor, o sea, el amor es algo que brota naturalmente al estar en esos estados, al estar en paz, al estar conectado con todos, con todo, al sentir esa empatía por el otro, esa compasión, como nos decía el Buda. Esa es la manera en que puede ir surgiendo. Pero claro que si la persona no está dispuesta todavía a renunciar a esa parte y volverse, o sea, no es porque yo quiero que sean perennes todos, pero sí por lo menos que puedan apreciar lo que tiene para darnos pues, la perspectiva de Oriente, otras religiones, ¿no? Hasta las religiones tribales, ¿no? Yo creo que tienen algo interesante que aportarnos. Entonces, sí, no se puede trascender esa parte, no importa, porque al final el ser espiritual no tiene tanto que ver con qué es lo que te va a pasar cuando trasciendas, sino cómo estás siendo aquí y ahora. Exactamente. Y es por eso que a mí me gusta hablar más de Dharma, de lo No, que es el sí, Dharma. sí, sí. Al final, pues es la enseñanza, digo, en Oriente así lo sintetizan desde el budismo, el hinduismo, pero es un camino de vida y es algo que no tiene que ver con ninguna religión, sino que es algo que, insisto, si te conectas con el otro y eres compasivo, va a surgir. ¿Por qué? Pues porque entiendes que la otra persona tiene necesidades muy similares a las tuyas, ¿no? Todos, de entrada todos queremos sobrevivir en este mundo, queremos comer, queremos pues tener nuestro sueldo, ¿no? Asegurado, queremos pues ser queridos, pues sí, que las personas nos valoren, ¿no? Por quienes somos. Lo decía Freud, ¿no? Todos tenemos estas necesidades básicas. Comer, dormir, defecar. Sí, Ya después viene Eric Fromm y dice, no, pero también queremos ser queridos, queremos ser sí, claro. reconocidos, queremos ser amados. Podría ser eh, sin desviarnos en ese sentido, sino que aquí más bien integrando, Bowlby decía, ¿no? Estas 7 fuentes que requerimos como como niños, como adultos, porque ese adulto que está pidiendo ese reconocimiento es un niño que no fue reconocido. Claro. Entonces, no es que va a pasar después, qué vamos a hacer con lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿cierto? Sí, y en la medida en que nosotros nos identifiquemos con estos valores, es que vamos a poder reflejarlos a los otros. En la actualidad, mira, yo siento que mucha gente ha caído en lo que es el egocentrismo precisamente por estas carencias. Estamos, pues obviamente, viviendo tiempos muy complejos, ¿no? Y la gente se nota en las redes sociales que está ávida, ¿no? De tener atención. Eso buscan ese reconocimiento, Aunque sea con esa... los reflectores del escándalo. Exacto, esa validación.
Pero al final, cuando uno tiene esa, a mí me gusta llamarle superabundancia de amor, no le va a pesar entonces dar al otro. Y ese es el punto donde a lo mejor sí podemos bajar nuestro ego. Ya te amas Sí, tanto tú y amas tanto pues tu entorno, tu vida, todo, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas, que pues ya no o sea, ya no ves como que estás dando migajas de tu amor o que estás quitándote algo que tú necesitas. Tienes tanto que lo puedes compartir con todos. lo decías en el Zen, otra filosofía que me gusta mucho del Zen o cuando decimos que ya cuando tu taza está llena, la Ya tienes que no, vaciar sí, sí o claro. sí. Entonces cuando hablamos de que entonces se desborda ya no desde la carencia, ya no de una necesidad, sino conectas con el servicio. Hace Claro, rato que hablabas de la plenitud. ¿Cómo me sí. siento pleno? Cuando he bajado mi ego, en ese sentido que fue mi gran herramienta, fue lo que me ayudó a sobrevivir. Es como cuando dicen, ¿por qué trabajas? Pues porque tengo el mal hábito de no quererme morir de hambre. Y entonces dices, puedo servir a los demás. Entonces Ujú. es ahí donde Eso, encuentro una verdadera plenitud y yo creo que es una de las grandes herramientas para bajar nuestro ego. Ok, precisamente. ¿te ayudó a esto? Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Ibas a agregar algo, por Sí, favor? bueno, que eso Por lo favor, dicen por favor. en doble A y precisamente es la actitud que podemos encontrar en seres muy iluminados como Francisco de Asís, como Santa Teresa, pues todos esos santos, ¿no? Que han estado precisamente al servicio del otro, pero ojo, yo creo que eso no es tampoco un requisito para, Exacto. o sea, tú puedes ser un gran empresario y vivir tu vida súper terrenal, pero todo está en cómo te desenvuelves. ¿Cuál es tu intención? Vuelvo a lo de la intención, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y fíjate, si observáramos realmente, si pudiéramos tener presente nuestra intención todo el tiempo, yo creo que actuaríamos muy diferentes. Luego, pues la bronca es que nos dejamos llevar por las pasiones que vienen, pues sí, de lo inferior. Y pues eso en base a, pues, estas carencias. Yo por eso creo que todo esto implica una reconciliación con lo que creas que es el poder superior, contigo mismo, con el mundo y con los demás, porque esto nos lleva a lo que en el Zen le llaman la no dualidad, ¿no? Ese estado pues tan elevado que sientes que tú eres uno con el universo y no hay diferencia entre lo que eres tú y lo que es el otro. Entonces, pues en ese nivel de conexión es cuando hace sentido realmente lo del servicio y donde tú dices, no puedo hacerle daño a nadie porque es hacerme daño a mí mismo. Em, yo creo que a veces esto se malentiende porque eso que acabas de decir es bastante interesante. Eh, hacerle el daño al otro es autoagredirse a uno. Ujú. Y muchas veces no, como que no cae el 20. Romper la tranquilidad del otro te va a generar una insatisfacción a ti. Por, por más que digas, y es cuando hablamos de desinflar el ego, que Claro. decías en doble A, lo importantísimo, que mientras alguien no desinfle su ego, mientras no comprenda el servicio, mientras no comprenda que requiere de ayuda, eh, se está autoagrediendo. Cuando agredimos al otro, nos estamos autoagrediendo. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la paz. Hablamos de esto, ¿no? Que hay una conciencia individual, como Ujú. decía Jung, pero también hay una conciencia colectiva. Claro, sí. Y esto es lo que me gusta también de la transpersonal, que es decir, lo que haga aquí va a construir el sentido de lo que vea más adelante, un después. Ujú. Entonces yo creo que esa parte es donde empezamos a trascendernos a nosotros, en este plano. En ese sentido, para ir cerrando, ¿qué te gustaría agregar, Alejandro? Hmm. Pues yo creo que conectando con lo que fue la plática anterior de la meditación, es a lo que se nos invita desde cualquier tradición. Y es lo más sencillo, pero es lo más difícil de entender. Estar atentos, estar presentes, estar conectados. Estamos en una era donde pues nos cuesta ya ver a los ojos a las personas, donde nos cuesta salir de nuestro mundo, nuestras ideas, de lo que somos nosotros mismos. Yo les invito pues a todos, a todas los que nos están escuchando, pues que convivan con alguien con quien no hayan convivido, alguien que sea muy diferente, a lo mejor como esta oportunidad que tú tuviste en India, ¿no? De experimentar otra cultura, de hablar con alguien que piense radicalmente diferente a ti. Y eso te va a garantizar un crecimiento,
te va a ampliar como persona y al final es a lo que te invito, que salgas de tu zona de confort. Eso es lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a hacer evolucionar, desarrollarnos y pues con esa gran comprensión que vamos a adquirir, volvernos seres más amorosos, más compasivos y más conscientes. Muchísimas gracias por ese cierre. Yo creo que a final de cuentas siempre estamos buscando quién nos da la aprobación y quién nos da el sí. Y yo una filosofía de vida que tengo es, me gusta escuchar a los que me critican o a los que me juzgan porque me permite espejearme o también me permite mandarlos, no es cierto, que sí lo llego a hacer, pero bueno, en ese sentido para trascender la paciencia. Sí. Pero a final de cuentas, yo a lo que los invito es, en ese sentido, a reflexionar, a integrar lo que nos gusta, lo que nos desagrada, porque no hay mayor espejo que las personas que nos incomodan. Entonces yo creo que esas personas que más nos incomodan hablan más de nosotros que de ellas mismas. Así Así que, es. Alejandro, ha sido un placer tenerte No, al aquí, de contrario. verdad. Espero que no sea la única charla que tengamos, que más adelante podamos abordar temas en ese sentido para que las personas que nos ven, que nos Claro que sí. escuchan, que nos puedan acompañar. Y yo por eso agradezco su atención, agradezco este tiempo que nos han dedicado. Así que muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.